Bueno, muchachos, seguimos entonces aquí en esta segunda parte, mientras los demás compañeros se terminan de conectar. Ya tenemos a Andrés, Karina, Maritza, Ángela conectados. Eh, Supongo yo que ya los demás compañeros se van a ir conectando en los próximos segundos. Estábamos hablando entonces del principal destino de exportaciones desde las zonas portuarias aéreas, América del Norte. Eh, Principal destino de la carga a Sudamérica. Tenemos por aquí a Perú y Ecuador como los principales destinos, con un alto porcentaje, obviamente por la capacidad que se tiene de envío de forma más rápida hacia estos países y además por ser parte pues, de nuestra comunidad andina y el beneficio que tienen los clientes que podríamos tener en estos países. Hacia Europa entonces y Asia, tenemos aquí lo más representativo Japón en la parte asiática, en Europa Rusia, Reino Unido, Países Bajos y España lo más representativo. Quería aprovechar también, una vez terminemos de ver estas cifras, les voy a compartir aquí un cuadro que nos entrega estadística la DIAN hasta el año inmediatamente anterior en cuanto a el tema de la carga movilizada. Ya en un momento les comparto esa parte mientras terminamos de ver estas cifras. Hacia el tema de Centroamérica y Caribe, principales destinos, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Puerto Rico, República Dominicana y Antillas Holandesas en el Caribe. Principales destinos entonces de la carga aérea desde Colombia. Y aquí nos comienza entonces el módulo a entregar una información directamente relacionada con los aeropuertos. Con estos aeropuertos y la posibilidad entonces que tenemos nosotros de el manejo de carga y de personas también desde estos aeropuertos. En primer lugar, El Dorado, que está en constante ampliación y remodelación, en constante crecimiento. Cada que nos hablan de una modificación en el aeropuerto El Dorado, nos hablan de una vez de que esa modificación o de que esa ampliación ya se va quedando corta y que tienen que hacer nuevas modificaciones y nuevas ampliaciones, obviamente por la alta movilidad y alta demanda de mercancía que se tiene desde este aeropuerto importante o el más importante de Colombia. Aquí tenemos entonces cifras donde nos entregan ese cuadro resumido, por ejemplo, una extensión de más de 700 hectáreas, donde nos dicen que cuenta con 2 pistas principales, porque el resto son adyacentes a estas pistas principales, donde hacen todo el carreteo y demás los aviones, tanto de carga como de pasajeros. Cuenta con su terminal de carga, tiene aerolíneas internacionales, nacionales, aerolíneas exclusivas de carga, cuartos refrigerados y tiene pues una gran capacidad de movimiento de mercancías este aeropuerto principal de Colombia. José María Córdoba, el aeropuerto internacional, que también tiene la posibilidad de un gran movimiento de mercancías, sobre todo el tema de flores, de toda la zona antioqueña. ¿Qué más podemos tener aquí? Alfonso Bonilla Aragón, ya lo hemos hablado también, con la posibilidad de tener casi que, a diferencia de los otros aeropuertos, una muy buena cantidad de mercancía que podría estar moviendo este aeropuerto, pero pues que realmente no es tan representativa como El Dorado, porque este aeropuerto, como les decía en sesiones anteriores, eh, tiene ahí muy cercano, incluso pues adyacente al aeropuerto, esta zona franca Palma Seca, y a unos 20 minutos aproximadamente esta zona franca del Pacífico, 2 zonas francas muy importantes en Colombia y que pues deberían estar entregando una muy buena cantidad de carga de exportación eh, a este aeropuerto, pero realmente lo que se maneja es muy poco eh, o no tan representativo como debería ser para la ubicación que se tiene, que pues, en la parte suroccidente tenemos una muy buena cantidad de industria, ¿sí? En toda la zona eh, del Valle del Cauca. Tenemos una muy buena cantidad de industria, pues es muy poco lo que realmente mueve
este aeropuerto en cuanto al tema de carga. Pero pues ahí se tendrán que ir haciendo los ajustes necesarios para que el aeropuerto sea mucho más competitivo y las empresas tengan la oportunidad de entregar mucha más carga. Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos, también uno de los más importantes en la zona norte colombiana para el movimiento de mercancías, tanto de exportación como de importación. Grandes industrias utilizan este aeropuerto para el movimiento de sus mercancías. Cuenta con una pista de muy buena longitud, aproximadamente unos 3.000 metros, 3 plataformas, tiene terminal de carga, cierta cantidad de aerolíneas internacionales y nacionales, y tiene cuartos refrigerados de forma externa. O sea, no están ubicados directamente en la zona tierra del aeropuerto, sino que de forma externa al aeropuerto cuentan con sus bodegas para productos refrigerados, pero igual pues de muy buen manejo y que le da cierta competitividad al aeropuerto para el manejo de este tipo de mercancías. Hasta ahí la información que nos entrega el módulo con respecto a las zonas portuarias aéreas. ¿Alguna observación, muchachos, adicional en este punto? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Veo que ya estamos casi todos conectados. Carlos, Andrés, Ángela, Juan Felipe, Karina, Maritza. ¿Alguna observación aquí hasta este punto? No, profe, yo lo veo pues claro. Listo. ¿Alguien Profe, más, pero muchachos? ¿qué fue lo que usted nos comentó acerca del aeropuerto de acá? Que le hace falta. Ok. Habíamos hablado en sesiones anteriores que el aeropuerto de Pereira, el aeropuerto Matecaña, a pesar de todas las buenas noticias que hemos tenido con respecto a la ampliación y a las mejoras y demás, y que ya hemos de pronto hasta visualizado en la parte de la zona de pasajeros como tal el gran crecimiento y todo el desarrollo que ha tenido, desafortunadamente no hemos encontrado mucha información, o no nos han entregado mucha información acerca de qué está pasando con el desarrollo en ese mismo sentido o en ese mismo crecimiento, pero para la parte de carga, ¿sí? No encontramos mayor información con respecto a eso. ¿Qué está pasando entonces con el aeropuerto que, a pesar de ser internacional, de tener tanto crecimiento, tanto desarrollo en los últimos años, pero la zona destinada para la parte de carga no hemos encontrado como mayor información en cuanto a un crecimiento, a que se estén pensando en desarrollo de bodegas especializadas en carga refrigerada, perecederos, que en esta zona pues tenemos una gran cantidad de industria de perecederos y no se da mayor información con respecto a eso. Digamos que esa es una de las dudas, inquietudes y deudas que tiene el desarrollo del aeropuerto Matecaña como aeropuerto internacional. No sé si era eso de pronto, Andrés, a lo que te referías que les había comentado anteriormente. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, muchachos, entonces, antes de seguir con ese tema de competitividad, quería comentarles o quería mostrarles, aquí les voy a compartir una información que tenemos o es generada por Dian, ¿sí? No sé si ya están viendo aquí este cuadrito Excel. Sí, señor. Sí, ok. Entonces aquí tenemos una información que nos entrega, por ejemplo, aquí nos hablan de carga exportada según el modo de transporte entre enero y diciembre y hacen un comparativo año 2018 y año 2019, dos últimos años donde podemos tener, digamos que alguna referencia de lo que viene pasando. Entonces miremos acá. Por ejemplo, transporte marítimo, transporte carretero, transporte aéreo, directamente relacionado con los tipos de zonas portuarias que ya revisamos. Y si vemos año 2018 versus 2019, por ejemplo, en cantidad de toneladas, vemos que la disminución continúa presentándose, ¿sí? Año 2018, año 2019 se presentó un pequeño crecimiento o una pequeña variación positiva en el transporte aéreo, ¿sí? Pero en el transporte marítimo y transporte carretero, disminución. Esto en cuanto a toneladas, a peso bruto, a peso de la mercancía. Y en cuanto a unidades, miren que, por ejemplo, la variación
en transporte marítimo es mucho más grande, ¿sí? La variación es de un menos 10, casi 11%. En el transporte carretero es de más del 6%, una variación o una reducción de más del 6%. Y en transporte aéreo, a pesar de que hubo aquí un crecimiento en toneladas, en unidades hubo un decrecimiento, ¿sí? Entonces, las cifras realmente no son tan positivas. Eso en cuanto al tema de exportación. Si vemos por acá, por ejemplo, el tema de importación, que también el cuadro nos lo presenta. Por aquí está carga importada. Aquí tenemos el consolidado. Enero-diciembre de 2019-2018. Carga importada en este caso. Aquí sí tenemos crecimientos. Entonces, marítimo se creció en el 2019. Carretero hubo un decrecimiento. Aéreo hubo un crecimiento. ¿Sí? Entonces hubo una variación. Miramos aquí en el total, en la recopilación de estos movimientos, que hay una variación positiva en la cantidad de toneladas movilizadas en cualquiera de los modos de transporte que están directamente relacionados, como les decía, a las zonas portuarias. Y en el total de unidades o de bultos movilizados, aquí tenemos una disminución en la parte marítima, en la parte carretera incluso. Si vemos aquí, en toneladas fueron menores, fue disminuyendo la cantidad de toneladas, pero en unidades un crecimiento de más del 17%. ¿Sí? Aquí la afectación en este total final se presenta en el movimiento de aguas interiores, donde hubo una reducción del 66%, sacando este datico pequeño que puede ser en unidades, en valores enteros como tal, no tan relevante, en porcentaje sí nos da ahí una referencia muy alta, pero si sacamos esto de aguas interiores y lo dejamos solamente para marítimo, carretero de aéreo, pues la variación en cuanto a importaciones se dispara hacia arriba. Entonces, es consecuente con lo que ya hemos venido hablando en las sesiones anteriores con respecto a esa balanza deficitaria que tiene Colombia en este momento. Vamos nuevamente entonces a nuestro módulo para ya dar como finalización a estos temas que nosotros tenemos. Tenemos 10 minuticos más de la sesión como tal, de nuestro horario hasta las 4:45. Entonces vamos a darle como finalidad a esta parte de competitividad que realmente ya hemos hablado y la hemos hablado durante todas nuestras sesiones. Todo el tema de competitividad de las zonas portuarias nacionales y que hemos concluido nosotros y que hemos hablado ya muchas veces, que a pesar del crecimiento que hemos tenido, a pesar de estar bien rankeados a nivel de la zona Latinoamérica o zona Sudamérica, con respecto a la competitividad, a la eficiencia logística, a los crecimientos en volúmenes, en cantidad de carga movilizada, la competitividad en las zonas portuarias nacionales sigue siendo un punto de desarrollo y de constante desarrollo para que las empresas sean aún más competitivas en el entorno internacional, ¿sí? Y sobre todo las empresas pues, que están relacionadas con el comercio exterior. Recuerden que hablábamos por allá en una de nuestras sesiones que la cadena de suministros en este momento de cualquier país se ve afectada cuando las zonas portuarias o sus zonas portuarias no están debidamente siendo manejadas de forma eficiente y presentando niveles de competitividad alto a sus clientes, ¿sí? O a su mercado, porque esa cadena de suministro entonces se ve afectada desde el principio. Cuando hablamos, por ejemplo, en el tema de importaciones y de pronto empresas importadoras que dependen de materia prima del extranjero, donde si esa materia prima, que es mi inicio de la cadena de suministros, presenta algunas demoras, retrasos, es poco eficiente el manejo, es poco eficaz el manejo en una zona portuaria, pues de inmediato está afectando mi cadena de suministro. Y cuando hablamos de la empresa exportadora, ¿sí? Que está haciendo sus ventas al exterior, que tiene cantidad de clientes en el exterior, y esa cadena de suministros va extendida entonces hasta una distribución física internacional, donde intervienen las zonas portuarias, pues cuando una zona portuaria no es competitiva, no es completamente eficiente
en esta parte de el manejo de carga, el manejo de los trámites, el manejo de las operaciones como tal, para la salida de mercancías, sin importar que ves que tengamos, como en el caso colombiano, algunos inconvenientes con respecto al tema de trámites y tiempos, pero si no es eficiente y eficaz esa zona portuaria para la salida de las mercancías y para las operaciones que en ella se manejan, pues esa cadena de suministro que yo estoy manejando para atender a mis clientes, obviamente se va a ver muy afectada. ¿Alguna inquietud, muchachos, hasta el momento? Ok, me imagino que vamos bien entonces. Ah, profe, hágale. Listo, perfecto. Ya habíamos hablado también de la ubicación estratégica de Colombia. Aquí el módulo nos entrega una información puntual con respecto a la delimitación marítima que tiene Colombia, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, ¿sí? Nuestra soberanía en aguas internacionales. Esto nos lo entrega aquí nos entrega aquí el módulo, entonces, esta información. Y lo único que nos dice aquí, adicional a lo que ya hemos hablado, pues es que tenemos una buena cantidad de aguas internacionales que nosotros controlamos directamente y que deberían ser un factor importante a tener en cuenta para la competitividad. Pero más allá de tener una buena capacidad o alta influencia en aguas internacionales, lo que Colombia debe seguir trabajando y debe seguir desarrollando son estas zonas costeras, ¿sí? Donde ya vimos también una gran cantidad de puertos que de pronto desconocíamos, ¿sí? Y que están enfocados en algunas industrias puntuales, sobre todo en el tema de hidrocarburos, pero que deben enfocarse o deberían enfocarse en desarrollar entonces otro tipo de mercados, otro tipo de estrategias, porque si bien es cierto, el tema de hidrocarburos y de minerales sigue siendo muy importante en Colombia, pues también depender de un solo negocio no es benéfico para un país y para una economía, digamos, en este momento tan débil como la colombiana, ¿no es cierto? Y aún más con la afectación que tenemos en este momento del tema de petróleo, que lo hablábamos en la sesión anterior. Aquí el módulo entonces nos entrega, más allá de esta ubicación privilegiada, ya habíamos visto todo este tema de puertos, aeropuertos, esto ya fue debidamente trabajado en las sesiones anteriores. Nos entrega entonces aquí una información de la privatización. Aquí hay un error en el módulo, es privatización como estrategia competitiva. Entonces, más allá de esta información que nos entrega, aquí como resumen de esta parte es que al momento de que se presenta todo el tema de globalización y la posibilidad a través de la Ley 01 de 1991, que en 1991 se da como tal esa apertura económica en Colombia, que ya lo habíamos hablado también y les había hecho la referencia de el presidente que estaba en ese momento y el ministro de Comercio Exterior también que estaba en ese momento, ambos expresidentes de Colombia, pues se da la posibilidad entonces de que la empresa privada comience a aportar y comience a interesarse en las zonas portuarias colombianas, ¿sí? Antes todo el tema era netamente del Estado, con una parte de crecimiento y de desarrollo muy pobre realmente, por todas las situaciones de corrupción, por todas las situaciones de seguridad que en ese momento se vivían, pero que posterior a eso, a esa globalización, a esa apertura económica, entonces entra la empresa privada a ser un factor determinante en el crecimiento de las zonas portuarias colombianas y de la competitividad que se comienza a trabajar, sobre todo en los últimos 10 años. Recuerden que habíamos visto también que en los últimos 10 años el crecimiento importante y el crecimiento desbordado de estas zonas portuarias, de la inversión, de la cantidad de puertos. Veíamos también al principio de módulo la cantidad de puertos o de concesiones ya entregadas, pendientes por entregar, pendientes por comenzar a desarrollar y que bien que mal han hecho que Colombia entonces esté situado en un muy buen nivel en estos momentos en cuanto a tema de competitividad logística y posibilidades de que Colombia siga siendo uno de los principales actores en nuestra región con respecto a el desarrollo de zonas portuarias y de competitividad para las empresas que están ubicadas en Colombia.
Entonces aquí nos entrega, por ejemplo, una síntesis. Dice que en los últimos 24 años, desde que los puertos quedaron en manos de empresas privadas o la empresa privada comenzó a tener más injerencia en estos puertos, se ha logrado consolidar red de terminales modernas y eficientes, ¿sí? Respondiendo a los requerimientos del mercado. Y, por ejemplo, en el 2016, el país ya contaba con un sistema portuario preparado para los retos que se venían en cuanto a los nuevos tratados comerciales que obviamente han obligado a que esta eficiencia, esta eficacia y este desarrollo de las zonas portuarias pues sea constante, ¿no? No solamente pare en algunos momentos y ya dejamos de desarrollar, sino que sea constante y siempre se esté ajustando a los requerimientos del mercado. Aquí el módulo ya nos va a entregar nuevamente información de las zonas portuarias que ya habíamos revisado, tanto de Buenaventura como Santa Marta, Cartagena, las más importantes y principales del país. Yo les recomiendo que en este punto pues hagan una lectura. Ya cada uno de ustedes verificará los datos y información que nos entrega aquí el módulo. Importante que hagan esa lectura, que hagan ese desarrollo para poderlo tener en cuenta al momento del desarrollo del parcial. Por último, muchachos, les recuerdo entonces que va a quedar habilitado el tercer parcial. Aquí pueden ver, están viendo ya mi pantalla de la plataforma. Aquí ven entonces que el tercer parcial va a quedar habilitado en unos momentos para que ustedes ya puedan realizar todo el desarrollo del mismo. Ya tienen ustedes en cuenta las consideraciones del desarrollo de estos parciales de forma virtual. Y pues nada, muchachos, agradecerles nuevamente toda la disposición durante todas las sesiones, su participación activa, un muy buen grupo. Espero pues que nos podamos encontrar más adelante en el desarrollo de su carrera. Y nada, si tienen alguna inquietud adicional en este momento, aprovechemos entonces estos 2 minuticos que nos quedan para hablar de esto. Profe, este parcial es de estos dos temas. Sí, sí, como siempre es de lo último que vimos en el corte, ¿sí? Desde el corte del segundo parcial hasta lo que finalizamos de ver hoy. Ah, perfecto. Listo, muchachos. ¿Alguna observación adicional? No, profe, pues la verdad agradecerle que nos enseñó mucho de temas de zonas portuarias, muy importante para la carrera de nosotros. Pues se le ve que tiene mucho conocimiento, las clases muy dinámicas, o sea, siempre con debates al inicio. Okay. Eso pues le expande uno como más el miedo a hablar, el miedo a salir. Ok, perfecto. Sí, profe, muchas gracias por todo el aporte que nos ha generado. Pues esto es muy importante para lo que estamos esperando nosotros como futuros profesionales en el sector de logística. Espero pues ahí quedamos ahí como muy avanzados en el tema de puertos y qué bueno que no perder pues digamos que el contacto, profe, porque no nos sabe, por ejemplo, en este tema de logístico, en qué momento le puede echar uno la mano. No, listo, muchachos, claro, ustedes tienen mis datos, ahí en plataforma están mis datos. Cualquier inquietud que tengan con el parcial, porfa, me lo hacen saber, cualquier novedad. Y nada, nuevamente les agradezco y espero, como les digo, podernos encontrar más adelante en algún otro módulo que veamos en la universidad. Muchas gracias. Claro que sí. Listo, Gracias, muchachos. profe. Muchas gracias a usted también por su tiempo, por su dedicación. Claro, muchachos. Bueno, que estén muy bien. Cualquier cosa ya saben que estoy disponible en celular, correo y seguimos entonces en contacto. Listo, profe. Bueno, muchachos, que estén muy bien, que les acabe de ir bien hoy. Gracias. Gracias, lo Ok, mismo. Gracias, hasta profe. luego. Hasta luego, profe. Gracias.